Buenas tardes a todos, buenos días en América Latina para los que os conectáis desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos a la decimotercer episodio de los Design Talks, una serie de encuentros, de duetos que inspiran, en los cuales invitamos a personalidades profesionales, empresas y marcas del mundo de la creatividad, el diseño y la innovación. Y hoy tenemos un episodio titulado Diseñando la felicidad en el trabajo, un tema en el cual a día de hoy muchos de los profesionales que trabajan en el mundo del marketing, en el mundo de las empresas, en sus departamentos correspondientes en recursos humanos y otros departamentos anexos, estamos interesados en saber cómo funciona y saber cuál es eso que nos empuja, que nos anima a estar activados, a estar motivados y a sentirnos felices. Tenemos para esta jornada de hoy, para este episodio a dos profesionales de reconocido prestigio en sus sectores. Contamos con José Manuel Figueroa, Pepe, para los amigos, que es doctor en Psicología y Recursos Humanos y además es el director en Relaciones Institucionales e Internacionales del International Center for Entrepreneurs de Barcelona, el Centro Internacional de Emprendedores de Barcelona, que es una escuela de negocios online que imparte cursos, programas formativos de máster y posgrado. Y además es profesor universitario en distintas universidades de ámbito nacional e internacional. Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación y puesto para dialogar con Edward y contigo sobre este tema tan sumamente importante, pero que, bueno, y que tiene una grandísima actualidad en este momento. Estupendo. También tenemos a Eduard Alcaraz, que es un experto en marketing interno, además de estrategia digital para negocios, y presidente de Felicicat, un instituto del diseño, un instituto de la felicidad recientemente inaugurado en Barcelona, que es el primer instituto de la felicidad de España. Además, también es profesor universitario en universidades aquí en Barcelona y en el resto de la geografía nacional. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Juan. Un placer, Pepe, y gracias por reunirnos aquí, por la invitación y dispuestos a aportar a la comunidad del Dios. Estupendo. Bueno, yo, como muchos de los que ya vienen participando o asisten a estos episodios, a estos Design Talks, este evento transcurre alrededor de 30-45 minutos y lo enfocamos por una charla de interés que pueda ayudar a inspirar como he dicho antes, a profesionales y empresas. De todas maneras, bueno, yo quería introducir ya el tema y, por tanto, esta tarde sintámonos cómodos y además felices entre nosotros para poder distinguir ampliamente sobre esos conceptos de felicidad, esos conceptos de cómo se diseña justamente ese estado de ánimo en los entornos laborales, voy a decir en el trabajo, aunque hoy día el entorno laboral ya no está única y exclusivamente en las oficinas, sino que muchos de ellos se han trasladado a nuestros domicilios. Y por ahí quería empezar, ¿no? Justamente por eso, ¿por qué se entiende por felicidad, voy a decir, por el bienestar y cómo eso justamente se extrapola a un ámbito de trabajo, un ámbito laboral, ¿no? Y además, ¿de qué manera además eso se puede tangibilizar? No sé si quizá tú podrías comenzar y nos podrías explicar. Sí, gracias. A ver, la felicidad la realidad es que es diferente para cada uno de nosotros, principalmente porque tenemos objetivos diferentes, cada uno de nosotros, ambiciones diferentes, pero para mí, y a ver, Pepe que dice que la felicidad es marcarse objetivos realistas, ¿no? Y marcarse objetivos realistas no significa en ningún caso que no seamos ambiciosos. Lo que pasa es que si nos pasamos de ambiciosos, puede ser que no lleguemos a cumplir nuestras expectativas y eso mentalmente puede ser un poco duro, ¿no? Entonces, responder a lo que se entiende como felicidad es una pregunta que se tiene que plantear continuamente por el simple motivo que las personas, las empresas evolucionan, hay nuevos intereses, hábitos, inquietudes y la felicidad pues es diferente con el paso del tiempo. Ahora con el tema del COVID, la felicidad es
bueno, es esa delgada línea a poder responder. Es una pregunta con muchos interrogantes, ¿no? De hecho, en mi opinión, no se trata de tener lo justo para ser feliz. Una persona, para ser feliz en la vida, necesita un propósito, que eso es lo más importante, y este propósito también tiene que trasladarse en el ámbito laboral. Y las personas tienen que sentir que la organización, el proyecto al cual representan, se alinea completamente con sus valores. De hecho, en el ámbito universitario que compartimos con Pepe, recientemente me han venido algunos estudiantes, o sé que han venido estudiantes pidiendo un cambio de prácticas, unas prácticas que no es por el salario monetario, porque las empresas les pagan, sino que están pidiendo este cambio porque la empresa en cuestión no cumple con su propósito de vida, con la sostenibilidad, con la poca formación que reciben, por la carga de trabajo que se les da, sin explicarles el beneficio de estas tareas que realizan. Y es que muchas veces confundimos la autonomía con la carga de trabajo, ¿no? Tú ve haciendo, ¿no? Y yo te doy confianza, ¿no? Pero la autonomía debe siempre ir acompañada de un acompañamiento, nunca mejor dicho, ¿no? No sé qué, Pepe, qué piensa en este aspecto. No, a ver, a mí me gustaría ampliar un poquitico esa dimensión de lo que es la felicidad. Fíjate que en la revisión que estuve haciendo sobre la definición de felicidad, solo le voy a decir algunas palabras con las que podemos relacionar la felicidad, porque la felicidad es algo que es muy difícil de definir. De hecho, cada persona puede definir la felicidad de una manera particular y diferente. No nos hace feliz a todos las mismas cosas. Por lo tanto, ese estado de bienestar positivo que podemos tener en un momento determinado o en un periodo de tiempo está condicionado por una de las cosas que tú decías, por los propósitos, por las metas que hemos establecido, por lo satisfechos que estamos o no con ese cumplimiento, con cómo nos ha ido en la vida. Ese resumen global que podemos hacer de cómo nos ha ido en la vida es lo que es lo que llaman los expertos bienestar o felicidad. Yo diría que la felicidad en la estructura del bienestar es como ese clímax, ese momento donde tú dices, oye, hoy es un día genial, hoy es el día, hoy me siento feliz de la vida que he tenido, de las cosas que estoy haciendo, de los proyectos que he conseguido, de los propósitos, de la gente que me rodea, de lo que soy capaz de dar a los demás. Entonces, yo solamente os voy a decir para que tengáis una idea de cuántas palabras pudieran estar asociadas a la felicidad. Le voy a decir, por ejemplo, armonía, satisfacción espiritual y física, sentimiento de bienestar, experiencia enriquecedora, cumplimiento de objetivos, éxito interno, disfrutar de lo poco. Depende de nosotros, es algo que depende de nosotros, de nuestras necesidades, de la capacidad que tengamos de hacer la mirada hacia adentro en nuestras propias vidas, en nuestra propia realidad, de vivir el presente. Muchísimos autores, cuando hablan de la felicidad, hablan de vivir el presente y no están tan pendientes del futuro ni del pasado, porque resulta ser que cuando estamos en el pasado, en el futuro, son cosas que no estamos viviendo y normalmente nos genera ansiedad. Como deber, incluso hay algunos filósofos que lo consideran un deber, ¿sí? Que es nuestro deber poder ser felices. Aspectos también relacionados con el comportamientos exitosos, con el carácter, o sea, con superar obstáculos, en definitiva. También incluso con la búsqueda de placer. Es decir, la filosofía, cada uno de los filósofos desde los griegos hasta hoy, hasta Ortega y Gasset, por decir un filósofo español, han venido definiendo la felicidad de diferentes maneras y resaltan este tipo de conceptos. Por lo tanto, cualquiera de estos elementos, si subyacen dentro de nosotros, pueden ser los gérmenes de la felicidad y muchas veces no sabemos identificarlos y no nos damos cuenta que cuando superamos un obstáculo, cuando tenemos un aprendizaje, cuando aprendemos algo nuevo, todo eso es generador de ese bienestar y de la felicidad que es tan necesaria, porque al final la vida es una carrera muy corta. Si no vivimos tanto tiempo, algunos viven mucho, pero te quiero decir que la vida tampoco es tan larga como para desperdiciarla sin saber encontrar estos pequeños elementos que nos permitan ser felices. Y lo que sí está claro, y esto lo lanzo para el debate, es las personas más felices son más productivas, somos más productivos si somos más felices.
Es decir, este es uno de los dilemas que hoy debate la ciencia psicológica positiva y que a muchos empresarios o a muchas personas interesadas en este tema, en el campo laboral, le interesa. Porque claro, una empresa, ¿cuál es el propósito? Los propósitos de una empresa es conseguir resultados, ¿no? Esos resultados solo son posibles a través de las personas. Entonces, por lo tanto, si las personas somos felices o de alguna manera llevamos dentro ese estado emocional o esas emociones de la felicidad, esa alegría, ese contagio, y además somos capaces de evaluar que nuestra vida ha ido bien, pues probablemente los resultados que podamos obtener sean favorables. Lo que está claro es que la relación no siempre es directa. Y lanzo esa idea para que siquiera la podamos discutir. Siempre que seas feliz, vas a ser productivo, no sé. Pepe, interesante. ¿Tú, Juan? Sí, interesante estas definiciones que nos has dado, porque a mí se me ha venido enseguida a la cabeza que realmente, bueno, pues la felicidad se puede diseñar, ¿no? Pero antes de entrar en ese concepto, ¿no? Y lo vamos a extender justamente al título de nuestra jornada de hoy, de nuestro Design Talk de hoy, ¿no? Del diseño de la felicidad justamente en los entornos laborales con el trabajo, ¿no? Y relacionado mucho a la gestión empresarial, a la gestión sobre todo de los empleados, ¿no? de los recursos humanos. Claro, yo lo entiendo, nosotros entendemos, además desde el Instituto de Diseño también lo transmitimos así, entendemos el diseño como esa manifestación, ¿no? que está detrás de cualquier, aquello que está detrás de cualquier manifestación que sea material o que sea mental, y justamente la felicidad es un término mental, ¿verdad? Pero vamos a ir bajando y además vamos a dejar las preguntas, estas que tú has hecho, que las vamos a debatir y vamos a dejar también para los que nos están siguiendo ahora en vivo, que ellos también nos hagan preguntas. Vamos a dar paso, como hacemos en nuestros Design Talks, vamos a dar paso a 2 preguntas de 2 personas que seleccionaremos y que al final de esta charla os pasaré y vosotros podéis responder una para cada uno. Pero bueno, vamos a dar un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿qué cosas pueden hacer, Eduard, desde el instituto? Vosotros ya estáis trabajando justamente en eso, para eso justamente ha nacido, ¿no? ¿Qué pueden hacer las organizaciones, ya sean privadas o públicas? Vamos a hablar de cualquier tipo de organización, para poder ayudar a alcanzar ese estado, ese clímax, que me ha gustado mucho esa palabra, a sus empleados, ¿no? Cuéntanos. Sí, no, y de hecho, antes de que se me olvide, Pepe ha hablado de bienestar físico, bienestar emocional, pero yo quiero añadir un tercer bienestar, que es el bienestar nutricional, la importancia de la nutrición para sentirse bien y para ser más productivo y más creativo. Pero esto y tiene mucha relación con el diseño y con las oficinas, porque muchas oficinas, y ahí queda mucho más cerca del Design Institute, están apostando por las Healthy Kitchen, ¿no? Por hacer cocinas con alimentos muy saludables, ¿no? Y la cultura, de hecho, muchas empresas están apostando ya por contratar o subcontratar nutricionistas que asesoren a los trabajadores, y eso también es parte de este bienestar, ¿no? Y ahora ya voy a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Pues seguimos con el diseño. Diseñar un buen plan de marketing y comunicación interna, insisto, en el que no solo intervengan el Departamento de Recursos Humanos, ahora propiamente evolucionado a Departamento de Personas o Departamento de Talento, sino también los demás departamentos, marketing, administración y, por supuesto, gerencia, ¿no? Debemos preguntarnos constantemente o debemos preguntar a los empleados. Esa es la misión, no es una opción, es la obligación de conocer las inquietudes, en qué quieren formarse, si tienen problemas en casa incluso, porque el rendimiento también afecta a cómo vivimos fuera de la oficina, ¿no? Entonces, ¿cuántas marcas están ofreciendo psicólogos, coaches, formaciones de carácter familiar, por ejemplo, en adolescencia, en la etapa preescolar? La respuesta es que de momento muy pocas, ¿no? Porque las personas que trabajan en una empresa también son padres, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas incluso, ¿no? Entonces, las personas que forman parte de este equipo deben conocerse cada vez más, comprenderse cada vez más, incluso perdonarse. Esto suena muy romántico, pero es que es verdad, es que en las empresas hay tensión, hay lanzamientos de productos, hay timings ajustados, ¿no? Y no siempre todo es color de rosa. Y ahí
hay ejercicios dentro de este plan de marketing interno para gestionar tareas, ser más productivos, que afloren la creatividad y entre muchas otras actividades para hacer este equipo, para cohesionar este equipo y que todo sea mucho más natural y que, bueno, que realmente que la empresa trabaje para estos 3 bienestares que hemos mencionado con Pepe, ¿no? Esa es mi opinión. Sí. Claro, Pepe, desde tu experiencia, sí, nos puedes comentar. Sí. Mira, yo siempre digo, esta es una tesis que yo sostengo, que yo siempre digo que las organizaciones empezamos haciendo la casa por el tejado. Y yo siempre digo, ¿cuál es el principal elemento que compone una organización? Y yo siempre digo, y lo digo así porque de verdad es algo que parece que es de sentido común, pero que en las organizaciones cuesta muchísimo trabajo entender. Si las organizaciones están compuestas por personas y las personas son los que hacemos posible que una organización consiga resultados, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner a las personas en primer lugar y considerar a las personas y su bienestar como un elemento de la estrategia de las organizaciones? Tenemos que llegar los de recursos humanos a llorarle a la dirección, a implorarle a la gente que tendría que estar convencida de esto, de que las personas son el activo central de una organización. ¿Por qué? Porque sea el departamento que sea, cuando tú trabajas en marketing o trabajas en operaciones o trabajas en talento o diriges o trabajas en cualquier área de la organización, el elemento común, ¿cuál es? Las personas. Y entonces yo creo que aquí nos falta mucha, yo no sé por qué, pero no sé qué ocurre, que lo dejamos para el final, cuando tendría que ser el principio de todo. Y trabajar por el bienestar de ese activo, de ese valor tan grande que es la persona y que es la que nos va a ayudar y la que nos va a llevar a conseguir esos resultados que las organizaciones se plantean en sus estrategias, potenciando el bienestar físico, potenciando todo lo que es, como decía Alcaraz, el bienestar, la salud a través de una buena nutrición, una buena alimentación, el equilibrio emocional. Fíjate que hablar de emociones hasta hace muy poco en las organizaciones estaba más visto. Incluso, yo digo más, es incluso hasta ver la gente contenta a trabajar en depende de qué contexto, es algo raro. Cuando la gente está contenta, cuando la gente está motivada, cuando la gente está satisfecha con lo que hace, tiene muchísima más probabilidad de conseguir resultados positivos. Y entonces, si eso es tan de sentido común, yo no entiendo por qué no lo aplicamos. Y lo otro, que es también sumamente importante y forma parte del cuadrángulo del bienestar, es la conciliación familiar. Es el vínculo de la organización y de las personas con su entorno familiar. Porque nosotros tenemos un entorno base que es la familia. Y el poder equilibrar esa relación familia, trabajo, empresa, familia, es un elemento sumamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de diseñar programas de bienestar, porque las organizaciones tienen que diseñar a la medida de sus necesidades, como decía Eduard, a través de conocer las necesidades de sus empleados. Tienen que diseñar esos planes que vayan orientados a satisfacer esas necesidades, porque probablemente el bienestar de una organización o los elementos que mueven el bienestar de una organización no sean exactamente igual que el de otra organización. Por lo tanto, tiene que ser muy personalizado y muy ajustado a las necesidades de la organización. Y ahí se pudieran hacer muchísimas cosas. Es decir, yo creo que en el próximo turno de palabra podríamos hablar de qué podemos hacer para potenciar ese bienestar y qué podemos hacer desde las organizaciones o los responsables de las organizaciones para conseguir que nuestros empleados se sientan a gusto con la organización. Porque lo más peligroso que tiene una organización es que su empleado o la persona que hace posible los resultados de una organización esté desalineado, sus intereses y sus necesidades no se vean reflejadas en el proyecto empresarial al cual pertenece. ¿Y por qué? Os hago una pregunta a ambos. ¿Por qué creéis justamente que eso no se está haciendo? Porque parece como si tuviéramos un problema estructural, ¿no? O sea, ¿por qué las organizaciones no están procurando justamente por ese bienestar, nos decías, ¿no? Por esa felicidad en los entornos organizacionales? ¿Por qué creéis que pasa eso? En mi opinión, creo que muchas empresas tienen una manca de visión
de que la creatividad está en todos sus empleados, del primero al último. No, la creatividad no está asociada ya al departamento creativo, al diseñador, al compositor, al artista. O sea, ahora que las empresas son transversales, todos y cada uno de los empleados deberían poder participar en la creación y evolución de servicios y productos, ¿no? Y no hay nada mejor que una empresa confíe en ti y te pregunte cómo evolucionarías un producto o un servicio. Este es, en primer lugar, creo que es el principal problema, ¿no? Que el potencial creativo de las empresas creo que solo está... Pensamos que los creativos son la gente que se asocia a la creatividad, al diseño gráfico, directores de arte, cuando en realidad todos podemos y debemos participar. Sí, parece, Eduard, que se le ha congelado la imagen. Bueno, estaba bien enfocado, justamente nos estaba respondiendo a esa pregunta. La pregunta que hacía justamente era lo que... Sí, yo quiero ampliar la idea que Eduard ha estado exponiendo. Mira, yo creo, Juan, que todo ocurre porque venimos de una cultura, en los últimos años, de una cultura empresarial muy centrada en los resultados, en la eficiencia, en el valor monetario que genera la empresa. Entonces, cuando tu modelo de negocio está focalizado en el beneficio y centrarte siempre en el beneficio económico como elemento motor de la organización y te dejas afuera otros aspectos tan importantes como es el entorno, el entorno ambiental, y te dejas afuera el entorno social o el beneficio social que son las dimensiones básicas de una gestión responsable en la organización, pues probablemente por eso es que nos ha faltado la filosofía de entender que el beneficio hay que verlo en tres dimensiones: el beneficio económico, el beneficio ambiental o del entorno, y el beneficio que también social genera la organización. Entonces yo creo que ha sido eso, y ya en los últimos años estamos rescatando ese pensamiento, estamos intentando, vamos a decir así, recuperar algo que era necesario a través de un cambio de filosofía y de cultura organizacional. Entonces yo creo que ahí está el origen, incluso porque las escuelas de negocio y las escuelas donde nos hemos formado todos nosotros nos han enseñado ese modelo. Y entonces, como nos han enseñado ese modelo es el que consideramos es el adecuado. Incluso lo compartimos y lo hemos estado difundiendo durante 30 o 40 años, cuando sabíamos perfectamente que nos estamos cargando el planeta y nos estábamos cargando el ecosistema social donde viven las personas. Entonces, si nos ha faltado perspectiva o luz, por suerte, hoy ya se habla de organizaciones felices, por suerte se habla de personas en las organizaciones, por suerte las personas empiezan a recuperar ese espacio que no sé por qué razón, yo creo que por ceguera mental, no habíamos sido capaces de ofrecer y de dar y de definitivamente poner a la persona en el lugar que tiene que estar. Porque es el protagonista, es el héroe, es el foco desde el que tenemos que hacer que nuestras organizaciones sean rentables, y rentables desde esos tres puntos de vista. Entonces yo diría que es un problema cultural, y ya sabes que los cambios culturales son lentos, Juan, no cambian de un día para otro, desgraciadamente es eso. Cierto. Sí, justamente lo que decía antes, yo hacía un tema, le decía a Eduard, que ahora ya se está conectando, tranquilo, se le ha caído la conexión, pero ya lo tenemos con nosotros de nuevo. No, decía justamente que era un problema estructural, pero muy bien lo has dicho tú, que quizás es un problema cultural, esa verticalidad y no esa horizontalidad, ¿verdad? Exacto. Bien, bueno, yo quería, dando un pasito más a esta interesante charla, y que además veo que están comentando desde nuestro canal de YouTube los asistentes hoy a este episodio. Bueno, justamente por avanzar un poquito más en los detalles, ¿no? Hay empresas, ¿verdad? Hay empresas, voy a decir empresas, voy a llamar marcas, ¿no? Hay marcas en nuestro país y en otros países europeos y, por supuesto, en América Latina, que se diferencian precisamente por la gestión que realizan del talento, ¿no? O sea, que tienen realmente una planificación justamente que va enfocalizada, que va dirigida
a sus empleados. Y eso es lo que activa, y Eduard lo ha dicho muy bien, lo ha definido muy bien, eso es justamente lo que activa la creatividad, ¿no? Es lo que hace rica a una empresa, a una organización, ¿no? A eso se le llaman, e incluso hay algunos ejemplos, ¿no? Y que no hace falta que demos aquí, si queréis darlos vosotros, pero, y que además con algunos que vosotros habéis tenido la experiencia y habéis trabajado, se les llama marcas empleadoras, ¿no? En inglés el employee branding se le llama, ¿no? ¿Nos podéis explicar justamente eso, a qué se refiere, cómo esas organizaciones que son un modelo, que son un ejemplo, que son marcas empleadoras o se les denomina marcas empleadoras, cómo han desarrollado esa estrategia y realmente esa conexión entre lo material y lo mental, como decía antes, entre el diseño de la felicidad en esas organizaciones, cómo influyen esas marcas, que podría ser un ejemplo para aquellos que ahora no solamente nos están escuchando, que están aquí, sino aquellos que después mañana verán esta charla en diferido. Pues, a ver, antes me gustaría hacer una puntualización y es que con algunos clientes comentan, pues yo, atracción y retención del talento. Esto para mí es muy militar. ¿De acuerdo, Juan y Pepe? Para mí es atracción y fidelización, que suena mucho mejor, ¿no? Aquí no pretendemos... ¿Qué decía? ¿Atracción y? Atracción y captación. Hay atracción y fidelización versus captación y retención, ¿no? Es muy militar. Entonces, nosotros no retenemos talento, nosotros lo fidelizamos, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, la clave para mí, Juan, es que las empresas que trabajan bien el talento es que tienen muy clara que la reputación de la propia empresa es la suma de las diferentes marcas personales que hay dentro de su empresa. Cada trabajador tiene una marca personal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que... Es muy interesante. Esto, Eduard, que estás diciendo ahora es muy interesante para todos los que nos escuchan, porque estás poniendo ahora mismo en escena justamente al individuo, pero el individuo que forma parte de esa red, ¿no? Y en cada una de las organizaciones, no solamente red social, sino dentro de las organizaciones hay una red que complementa, ¿verdad? Es cierto. Totalmente. Y de hecho, a veces la trabajamos y a veces no. No todo el mundo trabaja la submarca personal porque no queremos o porque no queremos hacerlo en este momento. De hecho, hay empresas que están aprovechando las redes sociales de sus empleados, las cuentas de sus empleados más influyentes, para que estos sean los que emiten los mensajes en nombre de la marca. De motivación, de optimismo, de felicidad por un logro conseguido, de un proyecto presentado o de asistencia a un simple evento. De hecho, comunicar a través de los empleados motivados y felices genera mucha credibilidad y esto a la marca le beneficia. Por lo tanto, hay planes de marketing interno que dicen, a ver, ¿quién quiere comunicar a través de sus redes sociales y cómo podemos premiar a estos trabajadores para ponerse el traje de la marca, ¿no? Y de hecho creo que la frase clave es esta, ¿no? Y te ha gustado, Juan, veo, el hecho de la reputación de la empresa es la suma de las diferentes marcas personales que hay dentro de una empresa. Absolutamente. Creo que es la clave. Yo me alegro porque esto no lo había hablado con vosotros en ningún momento. Compartimos tanto, el Instituto de Diseño comparte tanto con Felicicat como con el ICEP, butaca en el consejo, y justamente esto que acabas de sacar me ha gustado que lo sacaras aquí porque es algo que no lo habíamos compartido y además es algo que siempre he pensado, ¿no? Pepe, ¿querías decir algo? No sé si estabas ahí a punto de... Sí, no, quería ampliar. Precisamente las marcas empleadoras son marcas que resultan atractivas para los empleados o sus posibles empleados por todas esas políticas que desarrolla la organización en materia de gestión de talento. Incluso en materia de marketing interno, precisamente se convierten en atractivas y muy deseadas por parte de los profesionales. Piensa que vivimos en una era en la que hay en algunas áreas del conocimiento hay talento escaso. Y ese talento escaso, la mayoría de las marcas que invierten en employee branding, que invierten en sus empleados, lo hacen, entre otras cosas, no solamente por su propio empleado, sino por la posibilidad y el posicionamiento que se genera en esa marca para atraer talento que venga de fuera. Porque vivimos una era donde, ya lo sabemos, no le voy a decir la guerra del talento, pero sí es una era que en determinados ámbitos como la tecnología hay una carencia, hay una altísima demanda por las empresas y una oferta, vamos a decir, baja, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de las empresas que se quieren diferenciar de su competencia lo hacen a través de potenciar esa marca
o esa suma de marcas, como decía Alcaraz, de todos sus empleados, porque ¿quiénes son los mejores embajadores de una marca? A ver, yo siempre lo digo, uno de ellos son los empleados. Claro. O sea, el empleado es el embajador número uno de una marca. Y claro, un empleado insatisfecho no es un buen embajador. Un empleado que no se sienta a gusto, que no sienta que la organización lo representa, ni representa sus propósitos ni sus objetivos en la vida, que es complicado establecer ese vínculo, pero ni siquiera representa algo de lo que él quiere ser o de sus propósitos y objetivos en la vida, pues entonces probablemente no será un buen promotor, un buen embajador, y obviamente no generará esa reputación de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, yo diría que el fin último de una organización hoy en día es generar una reputación alta, pero esa reputación no se consigue por obra y gracia del Señor, se consigue porque se trabaja, porque se invierte, porque se destinan recursos a desarrollar diferentes planes que van a potenciar esa felicidad o ese bienestar en el conjunto de sus empleados. Qué interesante. Sí, Edu, ¿ibas a decir algo? Sí, que la clave también de potenciar todas estas marcas personales, debemos tener en cuenta una cosa, que es que en una organización confluyen diferentes generaciones, ¿de acuerdo? Gente muy experta y gente que viene con el cerebro fresquísimo de la universidad, centennials, millennials jóvenes, con muchas ideas. Entonces, creo que otra clave del éxito es las formaciones multigeneracionales, el hecho de que unos aprendan de la experiencia de otros y otros no se sientan taponados o realmente frustrados por llevar muchos años y aprender de los jóvenes, ¿no? Entonces, si una empresa consigue esta unión, esta simbiosis entre generaciones, el talento se dispara y todo el mundo aporta. Claro, estamos en la... Totalmente de acuerdo. Estamos en las, ¿cómo le llaman? La Silver Age, me parece, ¿no? La era de las canas, ¿no? Potenciar justo, sí, lo he leído en algún lugar, pero lo he leído, ¿eh? No, de verdad, no me estoy inventando nada. Y no tiene que ver con la economía, justamente, que también, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que tengo algunas por aquí, me están saliendo. También. Estamos todos en el club. No sé si eso tiene que ver mucho con la felicidad, pero dicen que sí, donde hay canas hay... ¿No era eso? Bueno, no, es igual. Bueno, vamos a entrar, ya tengo algunas preguntas. Mira, donde hay canas, Juan, quería decir una cosa, como mínimo, donde hay canas hay experiencia. Y yo siempre he dicho, y yo siempre como mínimo, fíjate, para no decirte que felicidad, porque no podemos establecer esa relación tan directa. Pero yo te voy a decir algo, yo soy súper crítico con muchas organizaciones porque creo que desechan talento muy preparado en un momento de su vida madura, en el mejor momento de la capacidad, incluso en el mejor momento para poder aportar a las organizaciones, y muchas veces desperdiciamos talento con 50, 55 años que está en el culmen de su vida profesional y lo expulsamos. Y yo creo que eso denota que muchas veces está faltando esa mirada multigeneracional de la que habla Alcaraz. Tenemos que, cuando somos capaces de trabajar con diferentes generaciones, podemos generar una combinación maravillosa para generar proyectos buenos, porque lo que una generación no tiene, lo tiene la otra. Sí, y es imposible tener a la vez, como siempre lo digo, juventud y experiencia. O se tiene juventud o se tiene experiencia. Hay un momento en la vida donde tienes juventud y experiencia, que esos son a los 40 años o 50, por ahí, ¿vale? Y es una edad maravillosa, pero a mí me duele mucho ver cómo hay muchas organizaciones que desechan personas en un momento maravilloso de su vida y porque les cuesta un poco más, Y yo creo que esa visión es cortoplacista, es poco sostenible y obviamente es, como digo yo, es un mecanismo anti-felicidad. Cuando lo que tendríamos que buscar es cómo alinear a todas esas generaciones organizacional para llevar a la estrategia y conseguir los mejores objetivos que la estrategia se ha planteado. Entonces, este es un tema que quiero dejar ahí porque muchas veces nos falta esa mira y esa visión. Estamos jubilando gente con 50 años. No le veo mucho sentido. Totalmente de acuerdo. Bueno, llevamos 35 minutos ya de charla. Quería entrar en una pregunta, en un tema además que para bajar ya al barro
y además tiene que ver con algunas de las preguntas que nos han hecho. Por tanto, no os la transmito, pero os la transmito porque era algo que ya tenía en el bolsillo. Francisco Gallego, nos decía que le interesaría saber sobre qué opina sobre el diseño de los espacios, etc. Y justamente era lo que yo quería hablar, ¿no? O sea, ¿qué retos tienen hoy los ejecutivos que quieren que sus empresas sean exitosas? Y esto os lo circunscribo precisamente ahí, ¿no? O sea, al ejemplo del diseño de los espacios, voy a decir, de trabajo, que ya digo que las oficinas cada vez parece que hay menos porque nos vamos a casa a trabajar, pero ¿por qué no? También, o sea, no quiere decir que vayan a desaparecer, ni mucho menos, pero pongamos como ejemplo, o demos ejemplos a los que nos están escuchando, a esos empresarios que quieren que sus empresas, justamente en gestión del talento, en gestión de la creatividad, en gestión de las emociones, pero también, lógicamente, gestión de la felicidad, quieren conseguir ser exitosas, ¿no? Decidme y contadme un poco cómo lo veis esto. Bueno, en mi caso, creo que hay tres pilares básicos, retos de los ejecutivos y ejecutivas, ¿no?, que gestionan empresas. Primero, ya lo has introducido, el tema del espacio. La oficina ya no es un lugar solo para ir a trabajar, es un lugar para relacionarse, para aprender, porque hay mucha formación y debe hacerse en el horario laboral, porque estamos gestionando el talento y lo tenemos que hacer dentro del horario laboral. También definir los espacios, ¿no? Tratar el tema de la ergonomía. No puede ser que, esa es mi opinión, una empresa con 250 personas compra 250 sillas iguales para respetar el corporativismo. Esto, en mi opinión, es un error porque si yo hago 1,90 m, tú haces 1,70 m y pesamos diferentes, yo tengo problemas de espalda, tú no. Entonces, la ergonomía, la comodidad es un factor clave en los espacios, ¿no? También. Ahí también entran espacios naturales, la luz natural. El sol es vida, ¿no? Las plantas, las fuentes de agua. Mirad las oficinas de Google, todas estas macroempresas americanas son jardines en algunos casos, ¿no? Tienen muy definidos los espacios. Está demostradísimo que podemos incrementar. Hay estudios con datos de más de un 10% en productividad, creatividad y menos bajas laborales si estamos en un entorno cómodo y donde se practica lo que se denomina el living office, ¿no? Hay otro factor que no se ha comentado, que es la necesidad de humanizar las marcas. Y esto aporta mucha felicidad. Si yo estoy en una empresa, es muy triste que yo lleve 2 semanas trabajando en una empresa grande, por ejemplo, y no conozca o no conozca la plana mayor de la empresa, no conozca a mi responsable, ¿no? Y creo que es muy importante que si la empresa es transversal, lo sea también a la hora de relacionarse con todos los empleados, ¿no? También ser gratificante, ¿no? Planes de gratitud a los empleados, gamificación, ¿no? Hay muchos elementos que ayudan a la felicidad. Y para terminar, para mí está lo que es el reto educativo dentro de las empresas, ¿no? El hecho de, vale, tenemos una generación muy joven con muchas ideas, pero no les estamos dando las herramientas y la forma de aprender dentro de la empresa, ¿vale? Y cuando digo jóvenes, también digo las personas que ya llevan 20, 30 años, tenemos que establecer acciones para seguir motivándoles y que sean proactivos y que si aparece una herramienta, pues que realmente que ofrecerles una formación activa, dinámica, para que sepan que esto es presente y futuro, ¿no? Y hay una frase que a mí me gustaría, que la tengo aquí apuntada, desde lo poco que me he apuntado, que es: tenemos que saber a desaprender para volver a aprender. ¿De acuerdo? Nosotros, para poder ser más felices, tenemos que desprendernos de unas tareas que llevamos haciendo, una metodología que ahora es caduca, ahora hay otra forma de trabajar, pues tenemos que aprender cosas nuevas, pero descargando la mochila. Entonces, solo si podemos desaprender, podremos aprender y ser más felices en el trabajo. Muy bien. Bueno, llevamos ya esos 40 minutos comprometidos nuestros, pero vamos a extendernos un poquito más porque vamos a recoger 2 de las preguntas en realización del chat público que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, os dejo libertad a que nos las podáis, cada uno de vosotros 2, podáis responder, ¿no?
Bien, una de ellas os la muestro en pantalla ahora mismo, que es de Maggie. Nos dice, ¿cuál sería la ecuación correcta de la felicidad en el trabajo? Un 80% organización o el empleador y un 20% el propio trabajador. O nos vamos a un 90-10. Bueno, aquí esto tiene que ver mucho con las métricas, ¿no? Es decir, se puede medir la felicidad primero antes de... estamos aquí hablando ya de aspectos cuantitativos, ¿no? No sé si esto se pregunta, o sea, es respuesta en porcentaje, ¿no? Si se puede medir la felicidad de esta manera o no. Y si se puede medir la felicidad, claro. Desde el Instituto de la Felicidad quizás nos podéis dar respuesta, Eduardo. No, hay muchas métricas para poder medir la felicidad. Cada vez hay más programas que permiten analizar sentimientos. Estamos en la era del digital, en la era del Sentiment Analytics, ¿no? Que se llama. O sea, hay herramientas que ahora te cogen un tweet y te indican, bueno, te intuyen si estás enojado, si estás triste, porque analizan palabra por palabra y en base a este sentimiento te recomiendan una película, te recomiendan un producto si entras dentro de un sistema de publicidad, ¿no? O sea, hay programas para poder medir los sentimientos, cuantificarlos y de esta cuantificación extraer acciones para poder motivar y trabajar y avanzar hacia la felicidad. No sé si un 80-20 o un 90-10, ahí depende de cada empresa, pero aquí realmente yo tengo una metodología que es para innovar, la 70-20-10, esto va de números, ¿no? Al final, el 70% de las tareas tienes que hacer las tareas que te funcionen, ¿no? Con las que estás seguro, ¿no? Y así ganas en seguridad. Y un 20 y un 10% son tareas innovadoras, tareas para poder avanzar hacia la transformación digital, hacia la cultura digital de la propia empresa, porque las empresas son felices si culturizamos a las personas que están dentro sobre cómo se debe trabajar y les comunicamos el beneficio de hacer este trabajo, ¿vale? Hay muchos trabajadores que están trabajando sin saber el beneficio que aportan, ¿no? Tenemos que saber comunicar todo lo que les pedimos a los trabajadores que hagan, ¿vale? Y esto sí, hay indicadores, desde Living Office con la comodidad, las ambiciones a nivel formativo, que como ha dicho Pepe, las empresas deben bajar y crear planes formativos, personalizados, hiperpersonalizados, porque hay ambiciones, por ejemplo, ¿qué te gusta a ti, Pepe? Pues a mí me gusta Facebook Ads. Pues, ostras, precisamente dentro de 2 años vamos a internalizar el servicio de social media y si tú estudias este curso de Facebook Ads, tú vas a ser el responsable del departamento dentro de la empresa. Yo como trabajadora me siento contento porque esta empresa me está diseñando un plan de crecimiento personal y profesional a 2 años vista y estamos teniendo una seguridad aplastante. Bueno. La verdad es que has dado muchos datos interesantes. Dime, Pepe, ¿vas a decir algo? No, que es que yo quería decir que yo creo que cuantificar la felicidad en términos de porcentaje es un poco complicado. Yo creo que depende mucho de la empresa y depende mucho de las personas. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo personal, yo es que la responsabilidad de ser feliz, ¿de quién es? ¿Es de la empresa o de la persona? Sí, yo creo que la felicidad es una responsabilidad personal. Yo creo que tiene que ser un propósito, tiene que ser un proceso y no le quiero dar porcentaje. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Es decir, es complicado. Lo que pasa es que hay organizaciones que se ocupan de hacernos la vida infeliz. Eso es otro tema. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir de si ese proyecto, de si ese proyecto me interesa o no me interesa. De si el código que esa empresa tiene para potenciar y desarrollar el bienestar de sus empleados es el que yo soy capaz de entender o por lo menos está alineado con mi código. Y yo creo que muchas veces no todas las organizaciones nos pueden dar esa oportunidad. Yo lo que sí tengo claro, y me gustaría poder decirlo, y los expertos, Juan, si me dejan, ¿no? Sí, pues ¿me deja, Juan? Que hay varios ingredientes que son importantes, que son importantes para potenciar la felicidad en las organizaciones y que las personas que tenemos la responsabilidad de dirigirlas tenemos que apostar por ellas. Por ejemplo, sí.
nosotros tenemos que crear dentro de nuestras organizaciones espacios para que las personas socialicen. Una organización que no permita socializar a sus empleados dentro de la organización de una manera, como digo yo, genuina, auténtica, espontánea, natural, es una organización que está yendo en contra de lo que serían los ingredientes de la felicidad. Una organización que no genere un compromiso con la sociedad o con los demás que trabajan en tu propia organización. Muchas veces yo me doy cuenta que hay personas que trabajan pero que no se conocen, no saben ni quién tienen al lado, no, es decir, ignoran totalmente lo que le pasa al otro. Una organización que no sea capaz de poner a su equipo a pensar en los demás es una organización que no está apostando por la felicidad. Una empresa que no sea capaz de hacer algo bueno por los demás, que no sea capaz de dar y altruistamente ofrecer algo a sus empleados, pero además a la sociedad en la que vive, no está apuntando hacia el camino de la felicidad. Una empresa y un empleado que no sea capaz de pensar que no sea capaz de agradecer lo que tiene, lo que ha conseguido, e incluso muchas veces los privilegios que muchas veces tiene, es una empresa que va en camino de la infelicidad. Y sobre todo, una empresa que dedica tiempo a desarrollar y a estimular hábitos saludables en sus empleados es una empresa que apunta hacia la felicidad. Y por último, hay un momento en el mundo de las empresas y de las personas que tenemos que ser capaces de parar y pensar dónde estamos. Si ese sentimiento de presente, de realidad, de dónde estoy hoy y cuál es mi realidad diaria, muchas veces nos ayuda a conseguir esos estados de bienestar. Entonces, las empresas tienen que trabajar sobre este tipo de elementos para conseguir que sus empleados, de manera natural, no de manera ficticia ni artificial, se sientan a gusto con las organizaciones. Y yo creo que este es el objetivo cero de una empresa, y ya después podremos valorar cuáles son los porcentajes de responsabilidad o cuáles son los aportes que hace la organización o cuáles son los aportes que hacen las personas. Pero creo que hay que empezar por el qué y después ya veremos cómo ese performance se desarrolla. No, además aquí has introducido el tema del empleado, ¿no? Y es interesante. Estamos hablando todo el rato del empleador, ¿no? De las organizaciones que deben diseñar la felicidad y el bienestar en las organizaciones. Pero es verdad, tú sacas justamente esa cuestión, ¿no? Que el empleado. Y ahí va la segunda pregunta que nos pasan de realización, que a lo mejor puede ir a colación, Pepe, con lo que tú estabas contando ahora, ¿no? Y Manel Oliva nos dice que entiendo que uno de los ingredientes para la felicidad es la realización de iniciativas individuales. La pregunta sería cómo gestionar esas iniciativas en armonía con otras que quizás se contraponen. Bueno, este es un tema, bueno, quizás lo hemos seleccionado por eso precisamente, ¿no? Por esa parte de la propia iniciativa del empleado, ¿no? O del miembro de la comunidad, en definitiva, de la comunidad de esa misma organización, ¿no? Pepe. Sí, no, es muy simple. Fíjate que todo va por el camino que lo estaba explicando. Cuando las personas nos sentimos partícipes de un proyecto y podemos aportar a ese proyecto, estamos en el camino de la felicidad. ¿Ustedes se imaginan que una persona que esté en una organización solo sea un receptor de lo que se le dice? Esto es muy triste. Yo siempre digo que esto es triste, porque además yo siempre le digo a mis alumnos cuando enseño, es que aquí los que saben son ustedes. Yo soy un facilitador de lo que ustedes saben. Entonces, cuando tú empoderas a las personas y pones a la persona en primer lugar, entonces la persona es capaz de cualquier cosa, porque es que tenemos la predisposición para aportar, y para aportar iniciativas, soluciones, innovaciones, las cosas que menos te puedes imaginar, las puedes conseguir a base de precisamente de crear espacios y de generar espacios donde las personas sepan que tienen algo que decir. Y yo creo que esto es lo que muchas veces nos falta en las organizaciones. Creemos, y eso es uno de los grandes errores que cometen los directivos en las empresas hoy, es creer que lo que ellos dicen va a misa. Y lo que no saben los directivos en las organizaciones es que lo que ellos dicen es una parte de la realidad, pero no es la realidad completa. Y entonces un buen manager se tiene que focalizar en eso, en la participación, en general
y en poner a trabajar y a funcionar en primer lugar a las personas que son el artífice número 0 de una organización. Entonces, si somos capaces de crear proyectos, iniciativas que apunten hacia la participación, el trabajo en equipo, la integración de departamentos de diferentes áreas de la empresa, estamos en el camino de la realización de las personas, porque la felicidad, ¿qué cosa es? La felicidad es un momento de realización. La felicidad es ese estado donde tú dices, oye, me siento emocionalmente a gusto con lo que estoy haciendo y siento que el balance que hago de lo que he hecho es positivo en su 80%, vaya, en la mayoría de las situaciones. Y una cosa importante, decirle a la gente, que yo creo que la gente entiende la felicidad solo en positivo. Es importante tener en cuenta que la felicidad está llena de momentos difíciles, de crisis, de situaciones, de noes, de situaciones adversas que precisamente forman parte de nuestra vida y que cuando las superamos y somos capaces de dar el salto y continuar, es decir, esa sensación de felicidad se exacerba. Porque ¿cómo podemos saber si somos felices si no conocemos la infelicidad? Yo creo que el binomio felicidad-infelicidad es un binomio por el cual tenemos que pasar, no nos queda otra. Y solo podemos ser capaces de decir que somos felices cuando hemos sabido que no es serlo. Y entonces, yo digo que, claro, aquí apuntar a las personas, poner a las personas en el lugar y empoderarlas, que los resultados que se pueden ver son impresionantes. Siempre respetando los diferentes roles que tiene una organización, porque existen roles y esos roles no los vamos a quitar, porque los roles también son importantes para definir qué hace cada uno en la organización y qué se espera que él aporte a la organización. Justamente, bueno, has hecho aquí casi que has utilizado la ley de correspondencia, ¿no? Lo que está dentro está fuera, lo que está arriba está abajo. ¿Ibas a comentar algo, Eduardo? Sí, viendo a Manel, que decirle que tiene toda la razón, que, vale, realización de iniciativas individuales, ok, pero siempre en beneficio del colectivo, ¿de acuerdo? O sea, cada una de esas iniciativas individuales deben ir con el mismo objetivo de beneficiar a la organización y al grupo. Y a partir de ahí, claro, hay un ejemplo que quiero poner, ¿no? Todas estas inquietudes que podemos tener a veces de que, vale, yo estoy trabajando muchas horas en una empresa, pero tengo una inquietud, quiero hacer un proyecto pequeñito y veo que la empresa, las horas que dedico a la empresa, pues no me da ni energías para poder llegar a casa y poder... Es como si la empresa estuviera limitándome, ¿no? Este crecimiento profesional. Pues han habido ejemplos, por ejemplo, pongo un ejemplo de una agencia digital que hubo pues una encuesta y coincidió que la mayoría de los empleados, que eran unas 12 personas, practicaban deporte y en concreto ciclismo. Y se decidió diseñar un proyecto interno en el cual todos los miembros participaban a partes iguales y terminaron creando un e-commerce de ciclismo en la cual había una fecha y una hora concreta de cada semana, por ejemplo, el jueves por la tarde, en la que el diseñador diseñaba, el programador programaba, el responsable comercial, pues todo en beneficio de este proyecto común. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras pueden aportar proyectos que se pueden trabajar dentro de la misma empresa y así no generamos este sentimiento de tapón, de crecimiento profesional. En las empresas se pueden trabajar otros proyectos y todos nos podemos volver beneficiados. Muy bien. Oye, pues creo que nos hemos extendido un poquito más del horario previsto, pero creo que ha quedado bastante, voy a decir, claro, porque podemos estar aquí hablando, por supuesto, muchísimo tiempo. Yo creo que ambos tenéis no solamente una experiencia, sino también una visión sobre justamente qué significa el concepto de felicidad asociado al bienestar y, en este caso, como hemos enfocado hoy el tema, en los entornos laborales o en el trabajo, que justamente ahora, pues las situaciones que estamos viviendo, yo creo que es un tema no solamente de actualidad. Digo de actualidad, pero no es que lo veamos, no es que se haya visibilizado, se esté visibilizando, pero sí que está siendo un tema de actualidad precisamente por poder compartir estas visiones, estas maneras de pensar, y yo estoy seguro que todos los que nos están siguiendo en estos momentos en vivo se están llevando muchos apuntes y muchas anotaciones, que también, por supuesto, les digo a todos que tenéis a vuestra disposición el Instituto de la Felicidad, el primer Instituto de la Felicidad de España, aquí en Cataluña, donde estamos nosotros ahora, y que realmente, bueno, es una primicia, es histórico
y que además es lo que hacéis, Eduard, pues es justamente ayudar a esas empresas, a esos profesionales a conseguir esos valores, ¿no? Esas situaciones, precisamente, para el éxito de los negocios o el éxito de las organizaciones. Y Pepe, por supuesto, desde el Centro Internacional de Emprendedores, que justamente vosotros lo que hacéis es crear programas formativos, no tanto para los profesionales o empresarios, sino también para los formadores que quieren ayudar a esos empresarios, a esos profesionales, a instaurar esas políticas internas de recursos humanos, esas políticas internas, como decía antes Eduard, de marketing interno, que es justamente de lo que hoy también estábamos hablando relacionado con el mundo laboral. Sin más, os tengo que despedir, daros muchísimas las gracias por haber estado esta tarde con nosotros, que a todos los que nos están viendo podéis a partir de pocos minutos volver a ver esta sesión en diferido en nuestro canal YouTube. Os recomiendo a todos que os inscribáis. Es el episodio número 13, es un episodio en el cual hemos traído un tema no marquista, voy a decirlo así, no de experiencia en un proyecto profesional, aunque sí que hay muchos proyectos dentro de toda esta conversación, lógicamente, y que os esperamos para la próxima edición que comunicaremos en nuestras redes sociales. Podéis seguir nuestra web, designinstitute.es, y si no, en nuestro Instagram, nuestro LinkedIn o nuestro Facebook, donde iremos informándonos no solamente de todas las sesiones de Design Talk que estamos lanzando, sino también de otras muchas actividades para impulsar justamente el reconocimiento del diseño que se hace en España y para el mundo, y también para todos los amigos que nos siguen desde América Latina. Gracias de nuevo y que seamos muy felices. Brindo por vosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias, Pepe. Juan, brindemos por la felicidad de todos los que están aquí y obviamente, si es posible, de todas las personas en este mundo que tenemos derecho a hacerlo. Un abrazo grande. Exacto. Un abrazo a todos. A cuidarse mucho. Cuídense. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Juan. Gracias, Eduardo.